Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. El Instituto Geográfico Nacional y su Escuela Nacional de Geomática le dan la más cordial bienvenida al 18º Webinar Geoespacial 2022, que tendrá como tema de exposición Expediente técnico para el proceso de certificación de puntos geodésicos de orden C. Dando inicio al 18º Webinar Geoespacial 2022, tendremos el saludo del señor general de brigada, Gonzalo Eduardo Cabrejos Ramos, jefe del Instituto Geográfico Nacional. Adelante, mi general. No, disminución no. ¿Perdón? Pregúntale a mí, ¿verdad? ¿O todavía no ha comenzado? Sí, ya. Lo escuchamos, mi general. Buenas noches, señor participante del 18º Webinar Geoespacial 2022. El Instituto Geográfico Nacional, ente rector de la Cartografía Nacional del Perú, tiene como final fundamental la elaboración y actualización de la cartografía básica oficial de nuestro país, herramienta imprescindible para el desarrollo sostenible de la seguridad y la defensa nacional. Asimismo, tiene como una de sus funciones el impulsar y promover las ciencias geográfico-cartográficas y su aplicación en el país para una correcta y adecuada gestión de datos e información geoespacial, a fin de generar conocimiento del territorio nacional en apoyo a la toma de decisiones en los 3 niveles de gobierno para la solución de problemas en el ámbito territorial. En tal sentido, a través del presente webinar geoespacial, que lleva como título Expediente técnico para el proceso de certificación de puntos geodésicos de orden C, busca en primer lugar dar a conocer a los usuarios sobre los aspectos generales a considerar en la evaluación para la certificación de un punto geodésico y, en segundo lugar, buscar compartir conocimientos y experiencias entre todos los estudiantes y profesionales vinculados al ámbito geoespacial, con la finalidad de promover el desarrollo sostenible, seguridad y la defensa nacional. A nombre del Instituto Geográfico Nacional y su Escuela Nacional de Geomática, agradecemos por su participación y encomendarles ser elementos difusores de los conocimientos a compartir en beneficio de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Acto seguido, damos la bienvenida al Teniente Ejército del Perú, César Sulcamontes, quien es geógrafo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es egresado de la carrera técnica de topografía por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENSICO. El teniente César Zulca cuenta con estudios en los diplomados de Geomática y Catastro en el Instituto Geográfico Nacional, y asimismo se ha desempeñado como subjefe del Departamento de Fotogrametría del IGN y actualmente se desempeña como supervisor en la Subdirección de Certificaciones. El geógrafo César Zulca en esta oportunidad nos expondrá el tema Expediente técnico para el proceso de certificación de puntos geodésicos de orden C. El objetivo de esta ponencia es dar a conocer a los usuarios sobre los aspectos generales a considerar en la evaluación para la certificación de un punto geodésico. Antes de ceder la palabra a nuestro ponente invitado, comunicamos a todos los presentes que el Instituto Geográfico Nacional hará entrega de una constancia de participación a todos los presentes, para lo cual deberá registrar su asistencia en el enlace que se proporcionará antes de finalizar el presente evento. Además, compartiremos un enlace para formular sus preguntas sobre la ponencia. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a nuestro ponente invitado. Adelante, geógrafo César Zulca. Muchas gracias. ¿Me confirman la visualización? Ya se ve su presentación. Ya, muchas gracias. Bueno, ya como se aprecia, el título de la exposición es Expediente técnico para la elaboración del proceso de
certificación de puntos geodésicos de orden C, vamos a hablar sobre los puntos generales, en el cual vamos a definir qué es el proceso de certificación, qué es un certificado de punto geodésico. Asimismo, tocaremos también el proceso de certificación. No andaremos mucho en el tema de data, ya que tiende a ser muy amplio. Y como punto final tocaremos el tema de veracidad de certificados, en donde miraremos de cerca los horarios de la oficina de comercialización, el documento final, que es el certificado de punto geodésico, y cómo verificar su autenticidad a través, de manera online. Primero empezamos con la subdirección de certificaciones, que es, dicha subdirección se independiza de la subdirección de geodesia allá por el año 2020, a fin de atender de manera exclusiva la alta demanda que se viene realizando, que se viene atendiendo en los últimos años, con la misión de garantizar la calidad y precisión de los resultados obtenidos en los trabajos ejecutados para el establecimiento de puntos geodésicos de orden A, B y C. Dicho concepto está estipulado en el Manual de Operaciones y Funciones del año 2021 del IGN. ¿Qué le da la facultad a dicha subdirección? Se ampara en la Ley 27292, que es la del IGN, en sus artículos 4 y 5, en donde nos dice que el IGN tiene la facultad para normar, dirigir, ejecutar trabajos de índole geográfico-cartográficas y actuar como organismo competente ante el Estado para normar dichas actividades. ¿Qué es un punto geodésico de orden C para fines de certificación? Debe entenderse como la materialización de un punto a lo largo de todo el territorio nacional, al cual se le han determinado las coordenadas tanto geográficas como UTM, obtenida por métodos geodésicos en base a la red geodésica peruana de monitoreo continuo, en un determinado momento y espacio, alcanzando precisiones de 10 milímetros en lo horizontal y 35 en lo que respecta a la vertical, ¿no? Dichos puntos son destinados para el apoyo de proyectos de ingeniería y desarrollo, y estos se materializan de tres formas, ¿no? Las cuales son sobre roca madre, sobre construcciones existentes y sobre pilares de hormigón. Acá en las imágenes vemos las dos maneras más comunes de realizarlo, ¿no? Por método de incrustación y por método de monumentación. ¿Qué debemos entender sobre el proceso de certificación de puntos geodésicos? Es la constatación de la información consignada en el expediente técnico presentada por el usuario, a fin de cumplir con lo estipulado en la norma técnica geodésica en concordancia con las consideraciones técnico-administrativas. Es decir, estos dos documentos que se muestran a manera de imágenes en la presentación van a regir todo lo que vamos a hacer, lo que debemos presentar, y a partir de estos dos documentos se van a realizar las observaciones correspondientes. ¿Cuál es el costo de dicho servicio? Para puntos de orden C tiene un costo de 307 soles con 70 céntimos por la evaluación de cada punto. Cada expediente técnico, luego de la evaluación, recaerá en una de estas cuatro categorías: si es expediente procedente, es decir, sin observaciones y cumple con todo lo estipulado, se va a proceder a hacer su certificación correspondiente. Si en caso tuviera una o más incumplimientos a la norma o a la consideración técnico-administrativa, se procede a emitir un informe técnico de observación, el cual será remitido a través de correo a los usuarios. Si el expediente también tiene uno o más requisitos solicitados que no logran ser subsanados, cae en la categoría de expediente improcedente. Asimismo, también decir que los expedientes anulados son dichos expedientes en los cuales se detecta de manera parcial o total información falsificada, información adulterada, por lo cual ya no se procede a hacer, bueno, en los puntos 3 y 4, en ninguno de ellos se procede a realizar
la devolución monetaria. ¿Qué es el certificado de puntos geodésicos? Debe entenderse como el documento emitido en representación del Estado peruano que acredita que el punto geodésico presentado a través del expediente técnico cumple con los requisitos tanto estipulados en la norma técnica geodésica nacional como las consideraciones técnico-administrativas. Cabe decir que la certificación del punto geodésico y el resultado obtenido no va a definir, no va a validar, no va a respaldar algún intento de definir límites de propiedad, posesión o tampoco alguna jurisdicción. Dichos resultados son evaluados de manera eminentemente en gabinete. No se realizan trabajos de campo. Y eso, toda esta parte mencionada, está escrita en la parte inferior de cada certificado de puntos geodésicos. La duración. Aquí vemos 6 etapas en las cuales son las más resaltantes en todo este proceso para llegar a obtener la emisión del certificado del punto geodésico. Se empieza con la solicitud del código de punto geodésico, que tiene una validez de 6 meses. Otro aspecto importante también es el grabado en el disco de bronce. Eso es por definir el tiempo que requiera el usuario. El establecimiento del punto geodésico también es en los tiempos programados por el usuario, y la elaboración del expediente técnico igual. Cabe resaltar que todo este proceso se debe realizar dentro de los 6 meses. Ahora, la evaluación y constatación, tanto como la emisión del certificado, tiene que darse también en el periodo dentro de estos 6 meses que tiene solicitud, que tiene validez el punto geodésico. Cabe resaltar que los tiempos aproximados para evaluación de cada punto geodésico es de 3 días por punto. Cabe decir que cada expediente técnico puede tener 1 o más puntos geodésicos a certificar. Otro aspecto importante a considerar es la cantidad de expedientes anteriores al suyo, ¿no? Y asimismo también la cantidad de puntos que se presentan en dicho expediente. Proceso de certificación. Las consideraciones técnico-administrativas fueron mostradas ya en mayo de 2021 y aquí vemos de manera resumida los aspectos más importantes. Tenemos 7 puntos con referente a las consideraciones técnicas únicamente. Nos dice que la marca de terreno debe ser solamente a través de los discos de bronce, según las dimensiones que estipula la norma técnica geodésica. Nos dice que el código de punto geodésico tiene una validez de 6 meses. Nos dice también que el expediente técnico es presentado de manera digital y organizado en 3 carpetas. También que en el punto D nos dice que los datos se deben especificar, nos dice qué datos se deben especificar en el diario de observaciones. Este es un punto muy importante. En el siguiente punto nos dice que debemos emplear solamente receptores GNSS sin alteraciones a su estructura original. Evitar emplear equipos modificados o alterados. Cabe resaltar que dicho equipo empleado debe tener un certificado de operatividad vigente. Los valores consignados en la descripción monográfica deben ser generados por el software de postprocesamiento geodésico, ¿no? En coordenadas UTM y expresados en milésimas, es decir, con 3 decimales. Y bueno, en el último punto nos invita también a revisar y cumplir la norma técnica geodésica, ¿no? Y también agrega que se debe tener una tolerancia de precisión vertical para puntos de orden C de hasta 35 milímetros. En las consideraciones administrativas nos dice que el expediente debe ser remitido por los correos oficiales que mencionaré más adelante. Y en el apartado de asuntos debemos poner solicito certificación de puntos geodésicos. En el siguiente apartado, el expediente será evaluado y, como ya mencioné antes, recaerá en una de las 4 categorías que ya expliqué. Ahora, los expedientes observados. Estos expedientes, cuando ya han sido subsanados o levantada la información, tienen que volver a remitir todo el expediente. No se va a aceptar por partes.
indicando también en el apartado de asuntos del correo electrónico, levantamiento de observaciones, entre paréntesis ponen el código o los códigos de puntos que pertenecen a su expediente. En el siguiente punto nos dice que los expedientes improcedentes no se realizará la devolución de ninguna tasa o importe pagado. Nos dice también que los expedientes anulados no se realizará ninguna devolución y que el IGN se reservará el derecho a realizar alguna acción legal correspondiente, ¿no? Esto más que todo se refiere a cualquier expediente que ha sufrido alguna alteración, falsificación o adulteración de algún documento. En el apartado 3, en lo que respecta a la elaboración del expediente técnico, como bien nos dice las consideraciones técnico-administrativas, esta se debe organizar en 3 carpetas. La primera es el informe técnico, la segunda es concerniente a la data, y en la carpeta número 3 es la imagen. Estas 3 carpetas se pueden sitiar en un solo archivo y ser remitido a través del correo certificacionign@gmail.com. Cabe resaltar que también pueden enviarlo al correo certificación@ign.gov.p, indicando en el apartado de asuntos, solicite información de puntos geodésicos. Lo recomendable sería que envíen todo al Gmail a fin de hacer más amigable la entrega y recepción de dichos documentos. En la carpeta número 1, al profundizar en la carpeta número 1 debemos encontrar 2 archivos, uno en formato Word y el otro en formato PDF. En formato PDF, a fin de tener un documento validado, oficial, y en formato Word, a fin de extraer información que va a recaer ya al momento de generar su certificado correspondiente. Este informe técnico puede encontrarlo a manera de modelo a través de internet, ¿no? Poniendo este formato de expediente técnico para puntos geodésicos y lo puede descargar tranquilamente, o haciendo clic a este link que se muestra. En el informe técnico, ¿qué vamos a encontrar? El informe técnico empieza con una carátula, en el cual pone el nombre del proyecto. Si fuera empresa, también pone el nombre de la empresa, o si no, el nombre de la persona quien certifica. En la imagen puede poner una imagen, un mapa de Google Earth, de Google Maps, Bring o cualquier otra, ¿no? También pone el mes y el año en que ha sido posicionado el equipo GNSS. Luego pasamos a la parte de datos generales. Esta parte es muy importante y los datos principales y que no deben faltar es el nombre, ya que va a ser el responsable del informe técnico. Es opcional si pertenece a alguna empresa o institución. Lo que sí no debe faltar es el número de celular a fin de contactarnos ante alguna observación, y el correo electrónico. Asimismo, su firma y posfirma. La posfirma es la primera letra de su primer nombre, su apellido paterno completo y la primera letra de su apellido materno. Luego pasamos al apartado B, que se certifica. ¿A quién se certifica? Puede ser a una persona natural o a una persona jurídica. La importancia de este apartado, y donde es común ya caer en las observaciones, es poner el nombre completo de la institución. ¿Por qué el nombre completo? Porque este apartado está relacionado con lo que se va a mostrar en el grabado del disco de bronce. Como vemos ya sombreado por rojo, en el disco de bronce dice Instituto Geográfico Nacional. Lo mismo que debe decir en el apartado de se certifica. Si el nombre a certificar es muy largo, lo adecuado sería poner el nombre completo y entre paréntesis las iniciales. Y estas iniciales son las que van a ir en el grabado del disco de bronce. Cabe resaltar que en la parte de abajo del disco de bronce dice propiedad del Estado. Puede ser también propiedad privada. Esto va a depender de la naturaleza de la institución, si es pública o privada. No se va a aceptar algún otro tipo de grabado.
Continuando, caemos en la ubicación de puntos geodésicos. Aquí tenemos que definir ya dónde está ubicado, a qué ubicado tiene, de qué departamento es, qué provincia y qué distrito. También hay que detallar las referencias, algún lugar en particular, algún lugar donde podamos tomar de guía a fin de ubicarlo rápidamente. También hay que relatar la accesibilidad, cómo llego a ese punto. Cabe resaltar que nosotros nos basamos en los límites referenciales que nos da el INEI en el año 2019. Y continuando, podemos decir sobre los instrumentos y equipos utilizados, ¿no? Aquí detallamos todas las herramientas, todos los instrumentos que hemos empleado o vamos a emplear en dicho trabajo. Continuando en el informe técnico, vamos al punto número 2, que es certificado de operatividad. Dicho certificado tiene que ser vigente al momento en que nos posicionamos con el equipo GNSS para tomar las lecturas en campo. Hay que resaltar que datos importantes debe decir el equipo, la marca, el modelo, el número de serie, la fecha en que se realizó el mantenimiento y hasta cuánto es su fecha de vencimiento. Son los datos que deben primar en dicho documento. Luego, continuamos con las especificaciones técnicas del propio equipo a fin de aclarar y tener un registro de las particularidades de cada equipo, ¿no? Del equipo empleado. Otro punto importante es las imágenes que debe tener el informe técnico. Aquí tenemos dos ejemplos, uno que es válido y otro que dice inválido. ¿Por qué es inválido y por qué el otro es válido? Es debido a la calidad de la imagen que se muestra. En uno podemos apreciar tranquilamente el número de serie y en otro no. Esto de por sí ya amerita una observación correspondiente. Así que tener mucho cuidado al momento de mostrar o de poner la calidad, con qué calidad de imágenes estamos agregando a nuestro informe técnico. Cabe resaltar, y no está de más decir, que dicho número de serie tiene que ser el mismo que se muestra en el certificado de operatividad. Luego vamos a la memoria descriptiva. De manera general podemos describirnos dónde está ubicado, la cantidad de puntos, para qué proyecto es. Es una ventana a fin de dar una introducción del porqué del proyecto. Luego pasamos a localización geográfica. Aquí hay que decir en qué nos hemos basado para sustentar la ubicación del establecimiento de ese punto en ese lugar. Luego llenamos el cuadro de periodo y duración de trabajos, ¿no? Donde ponemos el código, la hora de inicio, la hora final y cuánto es el tiempo que se ha tomado de lectura. Y obviamente la fecha, ¿no? En la metodología es una ventana para describir, para que el evaluador pueda entender cómo ha realizado dicho proceso. En lo que es monumentación, acá tenemos que describir qué hemos monumentado y por qué lo hemos hecho así, ¿no? ¿En qué nos hemos basado para poner este tipo de monumentación? Continuando, ponemos en el control horizontal, el cual es llenar el siguiente cuadro, ¿no? Con el método de posicionamiento, obviamente es estático, poner el código del punto geodésico, cuál es el código de la estación base, el intervalo de grabación, la máscara de elevación, el datum horizontal puede ser WG64 o GRS80, y el tiempo de registro de datos. Continuando en cálculo, ponemos una captura de pantalla de nuestra línea base, ¿no? Continuando con la memoria descriptiva, ponemos a rellenar los datos tanto del personal vinculado y equipos empleados. Es algo simple, no amerita mayor detalle. Ponemos también en software, hay que especificar cuál ha sido el software empleado y en qué versión. Eso sí hay que tenerlo muy bien en cuenta. En el tema de resultados, aquí es otra ventana también para poder explicar al evaluador cualquier decisión que hemos tomado, cómo lo hemos hecho, y mostrar también los resultados finales luego del postprocesamiento. Podemos también, continuando, ponemos las conclusiones, algo de carácter general, de manera concreta, siempre
intentando ser lo más claros posibles, ¿no? Continuando, vamos al diario de observaciones, que sí o sí tiene que ser llenado en campo. Este es un documento de comunicación entre la parte de campo y la parte de gabinete que va a procesar. Hay que tener en cuenta que en la parte superior de dicho documento es la que no hay tanto problema con el tema de observaciones, pero sí en la parte inferior que nos dice que hay que tener mucho cuidado con el punto de referencia, que puede ser base de soporte de antena, centro de tope protector o base esquinada al tope gris. Esto va a depender mucho de las particularidades y de las especificaciones que tenga cada equipo que el usuario emplea. Luego llenamos el tema de software empleado. Si bien ya lo hemos mencionado líneas arriba, volvemos a ponerlo en la parte de abajo. Deben tener presentes que cada expediente técnico es evaluado con estos tres software con los que cuenta la subdirección de certificaciones, ¿no? Que es el TBC en su versión 5.6, el Magnetools en su versión 7.2 y el Lake Infinity en su versión 4.0. Luego vamos al reporte de procesamiento o ajuste de red. Aquí es un comentario general en donde contamos cómo hemos hecho el postprocesamiento, ¿no? El procesamiento y postprocesamiento. Luego en el apartado de análisis y comentario de los residuales, también es un comentario si hemos hecho alguna depuración, hemos alterado las sesiones, alguna edición o no, si se ha considerado qué señal de satélites y qué no. Si en caso no se ha realizado nada, continuamos y procedemos. Cabe resaltar que también hay que justificar si en caso, cómo hemos calculado la altura vertical de cada expediente en la toma del punto, ¿no? Hay que tener presente que si es necesario adjuntar imágenes, las volvemos a poner, no habría ningún inconveniente, tanto de los instrumentos empleados, tanto de la parte en campo, y cómo se ha hecho el cálculo correspondiente. Una vez sustentado la parte de la altura vertical, procedemos a anexar el reporte de procesamiento. Luego de eso, vamos a la descripción monográfica del punto geodésico. Aquí ya tenemos que tener todos los datos empleados, todos nuestros resultados finales, también las imágenes correspondientes, tanto en croquis, tanto al momento de posicionarnos, tanto al establecer el disco de bronce ya terminado. Asimismo, en la parte inferior deben decir el nombre de los responsables vinculados a la realización de dicho trabajo. También en el informe técnico hay de manera pequeña hay una galería de fotos en donde debemos poner si ha sido monumentación o incrustación. Esto depende de cada trabajo en particular. Un punto muy importante es la profundidad de la excavación si en caso hacemos monumentación. Esto también es continuo caer en el tema de observaciones al no respetar lo estipulado según la norma técnica geodésica. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice la norma que debe tener una profundidad no menor de 60 centímetros. Ahora, ¿desde dónde voy a contar esos 60 centímetros de profundidad? Desde el nivel del suelo, como se aprecia en imagen. A partir de allí, yo comienzo a contar mis 60 centímetros de profundidad. ¿Qué pasa si mi monumento tiene 60 centímetros de alto y sobresale por el ras del suelo? No va a ser motivo de observación. Así que, señores, lo mejor es simplemente respetar lo que dice la norma y evitar este tipo de observaciones que a pesar de esto tiende a ser muy común, pero sigue siendo motivo de observación. Continuando con la galería de fotos, ponemos las fotos del anclaje, que debe ser la parte inferior de manera en cruz, ¿no? También la incrustación sobre el monumento terminado, y las imágenes del disco de bronce ya instalado en el monumento. Continuando con la galería de fotos, también debemos mostrar imágenes al momento de rastreo,
también cómo se ha medido la altura de antena y las fotografías panorámicas que deben acompañar dicho informe técnico. Está de más decir que todas estas imágenes que ustedes anexan al informe técnico deben ser siempre en una imagen de alta calidad, que sea fácil de visualizar, a fin de evitar inconvenientes. En el apartado número 11 del informe técnico anexamos cuál es el formulario de la estación base utilizada. El costo lo mencionaré más adelante. Luego de eso volvemos a poner en el punto número 12 el código de solicitud. ¿Qué vamos a poner? La solicitud de códigos de mi punto geodésico. Hay que poner tanto la parte inicial como la parte final, ¿no? Donde se registra la fecha de dicho registro. ¿Cómo puedo solicitar mi código? Eso lo puede hacer de manera online, de manera automática, creándose una cuenta de usuario y respetando el manual que está en dicha página. En los apartados 13, 14 y 15 nos pide un comprobante de pago. Está de más decir que la oficina de comercialización para este tipo de servicio no emite factura o boleta, solamente les va a emitir un recibo de ingreso por el pago de dichas tasas. Para la ficha de técnica del ERP tiene un costo de 116 soles con 70 céntimos. Para el tema de la data de la estación de rastreo permanente, por día tiene un costo de 119 con 40 céntimos. Y para el servicio de evaluación de expedientes técnicos para fines de certificación de puntos geodésicos de orden C, tiene 307 con 70 céntimos. Luego de eso se complementa dicho informe técnico en la parte final con las firmas y huella de dos declaraciones juradas. Una en lo que es la toma de conocimientos de las consideraciones técnico-administrativas y la otra es una declaración jurada en la cual el usuario no debe presentar o falsificar o adulterar información. Luego en la carpeta número 2 pasamos a lo que es el tema de la data. ¿Qué data debe ir? Debe ir la data de la estación de rastreo permanente, la data de los puntos a certificar y el proyecto de procesamiento. Tal cual ven en esta imagen, de esta manera tiene que estar organizada toda la información. En las carpetas de data de la estación de rastreo permanente y data del punto a certificar, en ambas deben estar organizadas tanto por data nativa y data remix. Cada una ahí con sus archivos correspondientes, ¿no? Los T02, T03, dependiendo de la información que vayan a emplear. En la última carpeta, que es proyecto de procesamiento, aquí tenemos dos ejemplos claros, tanto uno del TBC y otro del Lake Infinity, de cómo debe estar organizada su información. Hay que evitar poner más de un icono de procesamiento que no corresponden. Simplemente deben poner únicamente lo que es y lo que valida su trabajo para el procesamiento de puntos geodésicos. En la última carpeta, que es la carpeta de imágenes, aquí mostramos cómo debe estar organizada toda la galería de imágenes. En el último punto nos dice que de ser necesario y para una mejor evaluación, si es necesario que pongan videos, es mejor que lo pongan. En la carpeta número 1 de las imágenes debemos poner el proceso de monumentación o incrustación, dependiendo de cuál hayan empleado, dependiendo de las particularidades de los proyectos. Aquí también volvemos a ver el tema de la profundidad para el establecimiento de los pilares de concretos. Siempre tener presente la calidad de la imagen, que se puede apreciar las unidades, que es lo más resaltante en esto. También tener en cuenta ahí las imágenes de anclaje del disco de bronce. Nos dice que en la parte inferior debe tener una forma de cruz tubular de 10 milímetros de grosor y de 5 centímetros no, 50 milímetros de longitud, ¿no?
También tenemos que tomar una foto al momento de la incrustación del disco de bronce sobre la monumentación. Debemos tomar una foto al monumento terminado. Otra también es al disco de bronce ya instalado. Esta foto tiene mucha importancia ya que es la que se va a extraer para ponerla en el certificado de punto geodésico. Tenemos también aquí las imágenes al momento del posicionamiento del equipo GNSS. Otro panel fotográfico sobre la medición de altura de antena. Siempre detallando que se vea de manera clara el punto inicial de la herramienta a medir, así como las unidades que se deben mostrar. También deben acompañar las imágenes panorámicas teniendo en cuenta dos aspectos, ¿no? Que el cielo despejado debe estar sobre 10 grados desde el horizonte y evitar superficies reflectantes, ¿no? A una distancia no menor de 50 metros. En el apartado de veracidad de certificados, la emisión de certificados se da a través de la oficina de comercialización, que una vez emitido dicho certificado, dicha oficina tiende a contactarse con el cliente para indicarle ya el recojo de su certificado. Si nos quieren visitar, ya saben la dirección del IGN, es Avenida Lamborghini 84, y dicha oficina tiene los horarios de 9 a 12:30 y de 13:30 a 4 de la tarde. Cabe resaltar que para verificar dicho documento, dicho certificado de punto geodésico, viene acompañado de un código de barras, y si desea verificarlo de manera online, puede hacerlo a través de internet, simplemente con los siguientes datos, ¿no? Que es el código de punto geodésico y asimismo el correlativo. Este correlativo figura en dicho certificado de punto geodésico. Bueno, eso es todo en este webinar. Muchas gracias, Teniente Zulca, por su exposición. A continuación empezaremos con la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué a los usuarios se les solicita la data nativa del procesamiento de puntos geodésicos si se está enviando el archivo en formato RINEX? Porque hemos detectado en casos en el que el archivo en formato RIMEX ha sido alterado. ¿Y cómo detectamos o cómo cómo hemos podido, en qué nos hemos ayudado a detectar? Es con la data nativa. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Quién es el responsable que debe firmar las declaraciones juradas? ¿El que realizó el pago, el que hizo el levantamiento en campo o la persona que elabora el informe técnico? Las declaraciones juradas deben ser firmadas por la misma persona que ha consignado su nombre en el apartado de datos generales del informe técnico. Es esa misma persona que va a responder ante nosotros sobre la autenticidad de dicho expediente. Y la última pregunta es, ¿en cuánto tiempo debe aparecer mi certificado en el sistema de consulta de certificados de puntos geodésicos? Una vez emitido el certificado de puntos geodésicos, debe aparecer en un plazo de 72 horas en el sistema. Muchas gracias. Agradecemos al Teniente Ejército del Perú, César Zulca, por su ponencia magistral, que ha permitido la transferencia de conocimientos y experiencias sobre el expediente técnico para el proceso de certificación de puntos geodésicos de orden C. Estamos seguros que estos conocimientos recibidos serán de mucha utilidad para fines del desarrollo sostenible, seguridad y defensa nacional. Muchas gracias, geógrafo César Zulca, y esperamos seguir contando con su participación en un próximo evento. Muchas gracias. Antes de despedirnos, se invita a todos los participantes a activar sus cámaras para la foto del recuerdo.
Muchas gracias. Asimismo, se les recuerda a todos los presentes registrar su asistencia en el enlace que hemos compartido en el chat del Zoom y en la transmisión por el Facebook Live del IGN. Tendrán 15 minutos adicionales para realizar el registro de su asistencia. Además, les informamos que pueden encontrar los videos de los webinars realizados en nuestro Facebook y canal de YouTube del Instituto Geográfico Nacional. Gracias nuevamente a todos ustedes. Hasta pronto.